iniciar con esta conversación y muestra de documentos y iniciamos así. Buenas tardes, en nombre del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la más cordial bienvenida y claramente agradecemos su presencia a esta tarde a la charla exhibición del archivo Border-Cop aquí en esta sala de consulta del Centro de Documentación de las Artes. Este ciclo de charlas que tiene la intención de activar archivos es dentro del programa Desarchivos. Bueno, nos acompaña esta tarde el maestro Julio Álvarez, historiador, gestor cultural e investigador independiente. Agradecemos también su presencia, darnos de su tiempo, de su atención y pues bueno, iniciamos la charla nuestra. Bienvenidos a todos ellos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a todos su presencia. Voy a contarles primero que nada que soy residente de Sandoval. Mañana me dan mi nombramiento y estoy bien contento porque voy a continuar con este trabajo que he estado haciendo desde el 2017 más o menos, y que gracias a este trabajo de exploración primero de cosas, ahora ya un archivo un poquito más formado, empecé a hacer una serie primero de artículos, de entrevistas, y luego esas entrevistas y esos artículos se convirtieron en el primer libro, que se llamó Del Grito Creativo a los Mundos Pequeños, producción artística e industria cultural en Tijuana, que derivó de una exposición que estuvo en el Museo de Historia de Tijuana. Perdón, es que estoy un poco nervioso. Pensé que llegara tanta gente interesada en el archivo para empezar. Y pensé que íbamos a hacer como dos. Y resulta que sí hay bastante gente interesada. Qué suave, qué bueno, me da mucho gusto. Esa exposición se da obviamente con algunas colecciones de personas, de amigos que sabía que tenían obra que podía ser mostrada, y en esa exhibición quería más o menos como mostrar las diferentes Tijuanas que los artistas reflejaban en su obra artística. Y de ahí, de esa exposición, pues ya posteriormente en el 2021 sale el libro y empiezo como ya ahora sí que a archivar ya muchas de las cosas que se tenían. Más a rato les voy a platicar cómo es todo esto. Y ahorita estoy organizando un segundo libro que se llama Ideas para otra generación, Identidad, Gestión y Producción Editorial Independiente de Tijuana de 1990 a 2015. Es el mismo periodo, pero lo que yo quiero demostrar acá es más que nada como a partir de estos grupos, estos colectivos de personas que hacen producción editorial, cómo es que evolucionan su manera de gestionar y su manera de administrar los recursos sociales, políticos y económicos. Y gracias a ese proyecto, pues Sandoval me abre el espacio como para investigar más a fondo sobre eso. Y bueno, yo voy a comenzar ahora sí con esta brevísima introducción a esta fotografía mía de 2009 en una fiesta de estas que se hacían en Tijuana, y un texto de mi blog, un blog que yo comencé en el 2007, y este texto lo traje porque a mí me interesaba mucho que ustedes vieran que el archivo electrónico, el archivo digital es bien efímero, es más efímero que el del papel, que el del físico. Aquí estoy hablando de que yo hace 4 años, después del 2009, hace 4 años, dejé mi antiguo blog y ahí digamos, lo nombro, cuál era, que ya no existe, para revelarme
contra eso que ya no era, un joven del 2000, preocupado más allá por salir del casilla con ceros. Pero aquí también en este texto podemos ver qué estaba escuchando, la historia personal se me hace que es como, está muy ligada a todo este proyecto, y qué estaba escuchando y qué, digamos, estaba percibiendo de la ciudad en este momento, ¿no? Y también de las lecturas que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Que allá termino con una cita de Elena Poniatowska. Entonces, esta relación, digamos, con el texto, con la imagen, la quise mostrar para que vieran que digamos, lo corto que es guardar tus cosas en las redes sociales. O sea, si de ahorita me gustaría invitarlos a que si hay algo entrañable en sus redes sociales, entrañable en su, digamos, en su archivo digital, lo impriman, lo dejan en papel, porque esto, te digo, los servidores que tienen, pues, Google o cualquier otro, pues en un momento, si dejan de ser redituables, lo van a desaparecer. Entonces, esa es una recomendación que les hago. Bueno, ya después de esto, les voy a contar que este proyecto empieza en esta página que se llama Linotipia. El director de Linotipia me encarga hacer una sección de arte de Tijuana. Y es ahí cuando empiezo a hacer las entrevistas a diferentes artistas, y a mí me interesaba mucho preguntarles qué percibían antes, ¿no? O sea, qué percibían en el 2000, qué percibían en el 2010, ¿no? Y ellos como que hicieron como un árbol de memoria, una memorización de su vida y de lo que pensaban. Y es por eso que estas entrevistas se quedan plasmadas y empieza a surgir la idea de hacer un libro. Y de hacer el libro exactamente en el punto que yo considero que es, digamos, fundamental para la historia de la industria artística en Tijuana, que es la ruptura que tienen los artistas con el Secut, y la historia, pues, de a partir de ese momento histórico, cómo es que los artistas van, digamos, armando sus proyectos independientes fuera de la institución, ¿no? Que en ese punto histórico del que narran en el primer libro, digamos, se convierte o se había convertido en un punto clave del boom artístico en Tijuana. Entonces, a partir de Linotipia, pues se hacen las entrevistas, empieza a gestarse la idea, y gracias a la beca PEGLA empiezo ya a gestionar toda esta digamos, este proyecto. Luego vienen, pues, las presentaciones donde pues me cuestionan, ¿no? de cómo es que yo empiezo a armar todo esto, cómo es que elijo, o sea, porque todo el mundo estaba bien preocupado de, a ver, ¿cuál es tu punto curatorial para decir si esto sirve o si esto está exhibido o si esto no se exhibe? Y pues yo en ese momento les decía, pues la gente lo que me prestó, pues, o lo que tenían a la mano, porque muchos yo les preguntaba, oye, ¿tienes cosas, tienes archivo tuyo que pueda yo ver para digamos, pues, para saber si lo puedo usar, tal? Y todo el mundo me decía así como, pues sí, creo que debe haber una caja por ahí en la casa de mi mamá. No, pues no sé si todavía tengo algo guardado, como que tenían como un cierto, pues, desinterés de su pasado personal, ¿no? Entonces, es también por eso que me animo, pues, a hacer este proyecto, para que vean que no todo es basura. Y así inicia el archivo Border Pop. Bueno, el nombre de Border Pop se lo adjudico a Rafa Saavedra, y también Rafa es el primero que me incita a escribir sobre esto. Rafa también, el nombre de Ideas
es para otra generación, es de una tesis inconclusa que desgraciadamente no pudo concluir, sobre la industria editorial precisamente en Tijuana y sobre todo el periodo de los fanzines. Entonces, yo retomo ese nombre para nombrar el trabajo que estoy haciendo y también como para homenajear al Rafa, amigo personal y también, digamos, mentor. Y bueno, junto con Lorenzo Vallejo, cuando estábamos armando el libro y al mismo tiempo estábamos armando la exposición, nos surgió un problema metodológico, que es cómo salirme de eso que estaba investigando, porque obviamente estoy súper involucrado, porque estaba ahí, yo viví momentos creativos pues muy importantes. Entonces la doctora Vallejo me dice, pues qué tal si no te sales y más bien entras de lleno, sin, digamos, con tus subjetividades y con tu propia manera, con tu historia propia, digamos, haces esta reflexión histórica, social, y le ponemos un nombre, y ese nombre fue Etnografía de los Momentos. Y la etnografía de los momentos pues es un estudio microhistórico que propone discernir y dialogar con la historia oral basada en la memoria colectiva, el archivo objeto, personal e institucional, para construir acontecimientos y transformaciones a corto plazo. Reivindica el archivo físico como estandarte de memoria y el recuento consciente que se escribe desde el presente, donde se entabla una conexión con otras subjetividades para lograr un espectro de verdades individuales dentro de esos momentos históricos colectivos a la vez que personales. Y los momentos históricos que yo estoy aquí tratando de trazar es el Tratado de Libre Comercio, la ruptura con el CETUR y, digamos, el boom artístico a partir de Tijuana, la tercera nación. Entonces creo que esos tres momentos históricos como que engloban mucho de lo que guarda este archivo. Y bueno, hay cuatro, digamos, conceptos que yo resguardo en todo lo que hago del archivo, ¿no? Que es la hibridación, sentir que el mundo que conocíamos y reconocíamos estaba por transformarse, la otredad, la existencia de otras globalidades que paulatinamente se establecen en Tijuana, espacio geocultural llamado por Cantini como laboratorio postmoderno, y después años, en el 2009 lo llamó laboratorio de desintegración social. Y eso es bien importante, pues, porque creo que la definición de Cantini no siento que la haya dicho de una manera positiva, pues, o sea, la laboratorio de la posmodernidad, como que aquí lo tomamos como algo positivo, pero creo que él en algún momento no lo pensó como positivamente. Y luego, en una entrevista con Fiamma Montezemolo en el 2009, él mismo dice que después de regresar a Tijuana, años después, porque él estuvo acá en el 84, años después vuelve en el 2000 y lo vuelve a nombrar a Tijuana como el laboratorio de la desintegración social. Y estos dos puntos de vista del mismo investigador me provoca a mí, o sea, más bien me reivindica, perdón, soy léxico. En la etnografía, pues en la etnografía de los momentos, o sea, cómo es que, digamos, esta visión muta, se transforma, o sea, porque así es la historia, pues no, la historia es desde el presente, siempre desde el presente. Entonces, esto también me da esta facilidad de entrar y salir del pasado y del presente, ¿no? Y a partir de esta etnografía, yo cuento 4 momentos no lineales, pero que el archivo lo registra. Primero, los primeros cafés librerías, el auge de los cafés teatros,
teatros literarios, los cineclubs, las bibliotecas personales, los inicios de los festivales multidisciplinarios, las casas galerías, la poesía en espacios públicos e inusuales, la vida nocturna y un fuerte discurso localista y autogestivo que heredó la generación siguiente. O sea, es decir, todo este estudio es para ubicarlo occidentalmente en la generación X. La intensificación de la vida cultural y con ellos los procesos para una identidad, si no homogénea, reconocible para la otredad, la densidad poblacional, la música norteña, el uso de drogas recreativas y con todo ocurriendo los espacios para desarrollar historias que cuestionan, reconocen, parodian, humanizan a la identidad tijuanense. Y aquí lo pongo entre paréntesis porque, pues, si le preguntas a un desarrollador inmobiliario, la identidad tijuanense va a ser una muy distinta a la que yo tenga, a la que ustedes tengan. Pues. Y aquí así rapidísimo les cuento una anécdota. Cuando trabajaba acá en el CECU, no sé si ustedes están familiarizados con la obra de Ingrid Hernández. Bueno, Ingrid, tenemos un festival que se llamaba Festival del Noroeste, Festival de Literatura del Noroeste, y nosotros lo hacíamos multidisciplinario y a la par había una exposición de Ingrid, con las fotos de Ingrid, en un café de playas muy famoso, no voy a decir el nombre, pero un café muy famoso de esa época, y mandamos las fotos para que las colgaran ahí, pues, para hacer la exposición ahí, porque, digamos, después de que terminara aquí todo, digamos, todas las presentaciones, nos íbamos a ir a Playa de Tijuana y ahí íbamos a tener, pues, una cena en ese café, íbamos a tener una cena y pues ver la exposición de Ingrid. Cuando llegué yo a ver qué onda, cómo estaba el montaje, el dueño del café me dice que no los va a poner porque ellos no quieren contribuir a esa Tijuana Fe, porque las fotos que mostraba, o sea, mostraba una imagen que a ellos no les gustaba de Tijuana. Entonces pues me emperré, ¿sabes? Me enterré y pues ahí empezamos la discusión y obviamente pues yo en ese momento tenía el respaldo, pues, de la institución, del CECU. Le hablé a la directora, que en ese momento era Tere Vicencio, le dije, oye, pues, ¿sabes qué, Tere? Está pasando esto. Me dice, vamos, quita todo y nos vamos a otro lugar. Y nos fuimos a otro café aquí en el Río, que nos prestó Yaca Santana, cuando era mina. Y esta historia la cuento para nombrar, digamos, algo que se escapa entre la gestión, la historia y el reconocimiento digamos, de la labor del artista, pues, o sea, todo lo que tiene que pasar y la visión de tu trabajo de los demás, ¿no? Es decir, o sea, esto no quiero mostrarlo porque muestra a una Tijuana fea y yo no quiero tener una foto donde Tijuana se muestre así. Entonces, pues eso es Tijuana también. Entonces, bueno, ahí entramos a una discusión que no llegó a nada y nos fuimos. El punto de madurez y de quiebre donde afirmo que la guerra contra el narco de Felipe Calderón fue también de ruptura en la gestión cultural de la ciudad y el área de oportunidad para la industrialización de los discursos, que a su vez tienen dos momentos: los que narran desde una ciudad en llamas con la consigna "la calle es nuestra", desde blogger.com, y los que se alejan del concepto Tijuana, pero se quedan con el tijuanense profesional y físicamente para tratar de narrar desde otras realidades fraccionadas, ficcionadas, míticas, de otra lectura de la ciudad. O sea, en este momento histórico donde, digamos, ya no es tan bien visto la leyenda negra como algo cool, sino ya lo ven como algo que les está afectando económicamente a la imagen de la ciudad.
Entonces, esta ruptura coincide pues con la ruptura de los artistas, con ese CUD y todo ese movimiento que este libro, que si lo quieren, ya no hay, pero va a ser una segunda edición, la estamos preparando. Y la ruptura de los artistas y gestores, ahora sí, con el CECUT y la emancipación de una buena parte de la escena cultural. Y yo les digo que una buena parte porque la carta en contra de Virgilio Muñoz la firmaron cerca de 400 artistas nacionales y extranjeros. O sea, era uno como para que lo hayan destituido, pero no sucedió, se siguió. Entonces, pues, lo que hicieron los artistas fue, pues, ya no venir a CECUT. Entonces, eso es gran parte de lo que quiero investigar. ¿Cómo les fue de la otra parte? Pues, ¿no? Y bueno, también hay características que yo también conservo en ese archivo, que lo fui deduciendo después de ver flyers, de ver diseño gráfico, después de ver literatura, etcétera, que las características de los colectivos, aquí algunos estarán de acuerdo, otros a lo mejor no, pero pues hagan su propia distinción. Son intergeneracionales. Hay artistas de mayor y menor edad, pero los que aglutinan el colectivo son los reconocidos en la generación X. Los artistas mayores fungen un papel de guía, han sido maestros en universidades o son artistas que imparten talleres desde sus estudios. La mayoría de la generación que aglutina son estudiantes de universidades, ya sea de San Diego o de Tijuana, pero también hay quienes son migrantes y llegan a la ciudad en busca de expandir su experiencia profesional en la ciudad. Son multidisciplinarios, todos hacen de todo, herencia del do yourself, cine, ejercen la actuación porque no queda de otra, hacen videos experimentales con las primeras cámaras, manuales, pero también escriben guiones, cuentos, poemas, crítica literaria o social, hacen música o son músicos porque forman parte de una generación que se benefició del subsidio de la cultura que teníamos antes del Tratado de Libre Comercio. La noche como algo importante, pues la noche, el paseo moral, los bares, las tocadas, las fiestas, las presentaciones de fanzines, de lecturas y lo demás que ofrece la ciudad como punto de partida para reconocerse como generación, como una generación que a la distancia se describe, la reconozco como la New Freak Scene. También es es un concepto de Rafa que muestra en este libro de Warner Pop. Ahora, ya que reconocí quiénes eran los protagonistas de este archivo, me doy a la tarea de ver cómo evolucionan estos colectivos, porque no desaparecen, o sea, nada más se transforman. Los colectivos no desaparecen, solo se transforman. La formación de profesionales del arte, eso es yo creo que una de las cosas, de los puntos más importantes de los más importantes, creo yo, como para que la gestión cultural a partir de la profesionalización del arte, es decir, que ya hay especializaciones, pues antes todos hacíamos de todo, pues, o sea, todos colgábamos cuadros, describíamos, hacíamos cine, etc. A partir de esta transformación, esta formación profesional, pues empieza a haber especializaciones, ¿no? También hay una diáspora artística y gestores tijuanenses muy importante, es decir, a partir de que hay una ruptura con el CECUT, pues mucha gente se va, y también mucha gente, digamos, se va a Ciudad de México o a Guadalajara o a Nuevo León, o se cruzan a Los Ángeles o a San Francisco o más allá, Nueva York, artistas emergentes y su relación con la gestión cultural fragmentada, perdón, es que ahí le puse una mancha y no sé por qué, fragmentada.
Es decir, después de que estos, pues obviamente ya la escuela de artes está funcionando, ya hay gente que está profesionalizándose en esa escuela y en otras privadas, y entonces la relación que tienen estos artistas que, digamos, estuvieron, digamos, pues en contra de la gestión de Virgilio, la relación que tienen ellos con los más jóvenes es también un punto de estudio. La politización del discurso de lo colectivo al emprendimiento también es importante, digamos, desde la institución. ¿Cómo vieron eso? Pues no, o sea, ya digamos que ya no hacían tanto caso a los colectivos, sino más bien ya veían más la profesionalización en torno a un concepto de emprendedurismo, y esto también, digamos, afecta un poco de cómo es que se está gestionando el arte de la institución. Tijuana y la masmediatización de productos identitarios, entre ellos la música, Norte como un parteaguas para una masmediatización bastante grande, y todavía lo sigue siendo. La consolidación de una investigación de la producción de cultura de la ciudad, es decir, la gente que se está profesionalizando está escribiendo de lo que vive, y entonces ahí es donde me da muchísimo material. Yo la mayoría de las cosas que utilicé para este libro fueron tesis del COLEF y tesis de la Universidad Autónoma de California y tesis de universidades de Estados Unidos, universidades como la de Texas, la de Los Ángeles y la de Chicago, que son los estudios que yo pude como revisar para este trabajo. Y luego de ahí el archivo se compone de una estructura de colecciones. La colección más grande obviamente pues es mi colección, porque pues, yo tenía bastante basura acumulada, y en esta colección pues hay obras de artistas locales, documentos, guiones de cortometrajes, biblioteca de libros de gente que escribió local, flyers de fiestas sobre todo y de presentaciones, camisetas. Hay una fototeca bastante amplia que va desde el 99 al 2015 más o menos. El archivo de un grupo de cine de la UAS que se llama Bola 8, porque se llamó Bola 8, y el archivo de la prestación, ¿no? La prestación de Agencia de Letras, que esto empezó desde el 2007 a la fecha, ya vamos a cumplir la mayoría de edad. Está la colección Acamonchi, que esta colección también es una de las más grandes que tengo, que resguardo, que es la historia de la vida de Acamonchi en la ciudad. Acamonchi pues, es un artista bien, digamos, creo que me atrevería a decir que si no es el que le dio estética al arte en Tijuana, es uno de los que le dio estética al arte en Tijuana. Entonces él me donó un archivo bien grande de pintura, de arte y también de documentos, es decir, me dio todos sus sketchbooks del 89 más o menos al 2000. Entonces está eso, pues, ¿no? está la historia gráfica de Acamonchi, hasta sus chamarras me regaló. Bueno, más bien la colección. Y luego está la colección de Bienes Castillo, que son fotografías de Ivonne Venegas. Son fotografías de los primeros ejercicios de Ivonne Venegas, y son una serie de 5 fotografías y pues revistas y fanzines de la época, ¿no? De los 90. Y luego está la colección Joana Mora, que es una hemeroteca de Tijuana, la Tercera Nación, todo el registro de
Esquina Norte, que era un evento que se hacía año con año de diseño gráfico. Está la colección Cintia Ramírez, que es una biblioteca pues generosa sobre generaciones, la biblioteca de generaciones, pues, todo lo que leían, y de la editorial Espina Dorsal, y fanzines también. Cintia tenía guardados todos los fanzines originales de varios números de los set y de otros fanzines, que aquí ahorita cuando vayamos para allá los vamos a apreciar. Y por último, la más nueva es la colección Sandra Bello, que son la obra fotográfica de un proyecto que se llamó Reacción a Mujer con Furia, sobre las muertes de Juárez. Esto creo que fue 2011 o 2012. Es una serie de 12 fotos, bueno, ya 11, porque una no la puede salvar. Se pegó al marco, se pegó al vidrio y no se pudo rescatar, se echó a perder. No se pudo rescatar, entonces ahora son 11. Para que vean qué tan importante es el resguardo, pero también el cuidado de los archivos. No los puede dejar así nomás. Entonces, la curaduría de este archivo, pues, ¿qué es un objeto de preservación y resguardo en este archivo? Y esto a mí me costó muchísimo trabajo como desglosarlo y también pensarlo, porque también la capacidad que uno tiene de almacenaje pues es muy corta, o sea, es muy poca. Entonces tienes que pensar exactamente qué es lo que quieres resguardar para la posteridad, ¿no? Entonces, todas aquellas agrupaciones o personas cuyo objeto es producir, crear, imaginar formatos para plasmar arte que se publiquen de manera física o virtual entre 1990 y 2015, que es el periodo de resguardo de este proyecto y de lo que yo puedo resguardar. Pues, o sea, yo quisiera guardar todo, pero pues no se puede. De la producción, las producciones independientes es lo que más me interesa resguardar. En plural, las aprovecharé para homologarlo con el fin de concentrarme en la estructura y los capitales políticos, culturales y sociales en su contexto histórico de quienes producen, gestionan, promocionan, preservan, difunden las artes. Y obviamente los colectivos, pues todas aquellas asociaciones con o sin fines de lucro, que se dediquen a representar, gestionar, publicar y promocionar las artes. Entonces, se ve amplio, pero no es tanto. Ahí les digo ahorita. Por ejemplo, estas fotos, la del medio es de un reportaje de Sebastián Díaz sobre los fanzines en Tijuana. No sé si está en YouTube, creo que no está, pero es un muy buen documento que también tengo en resguardo sobre la historia del fanzine en Tijuana. Creo que es de los primeros documentos videográficos que se hacen de esto, porque él hace entrevista pues obviamente a la gente que está lo que hizo fanzine. Esta calcomanía que van ahí de Where is Good for Business, esta creo que es del colectivo, creo que es del colectivo o salió de ahí de Radio Global, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Y una calcomanía de la red de distribución y diálogo que era, creo que la manejaba desde Tijuana, pues Rafa, creo, no sé si me sacan de duda. No he encontrado mucho de eso. Hay un catálogo que era en formato grande y eso es lo único que preservo, porque no tengo más datos sobre esta red de distribuciones y diálogos donde creo que se pasaban fanzines, algo así. Pero no tengo mucho de eso. Entonces también hay huecos en el archivo. Y aquí les pongo como
como un pequeño mapa de cómo es que yo preservo. Por ejemplo, en las camisetas. Esta camiseta de Aburto es de Alejandro Zacarías, que es uno de los primeros que hace este tipo de arte en la camiseta, o sea, como que agarra momentos históricos o fragmentos de la cultura popular de Tijuana y las plasma en camisetas. Por allá está una que dice Sacazonapan, que es un bar, o fue un bar, o era un bar. Es un bar muy icónico de Tijuana. Y luego estas camisetas como que se multiplican, muchos colectivos empiezan a hacer lo mismo, con su propia marca, con su propia idea de Tijuana, y entonces hay un boom de identidad. Casi todos los que íbamos a las fiestas, a los raves o a las fiestas electrónicas de Tijuana, pues traíamos siempre una camiseta que decía pues, Tijuana, ¿no? O que era referente a Tijuana. Y luego viene Eduardo Chavarín, que él creo que es de Ensenada, pero vivió en Tijuana, pero luego se fue para Ciudad de México. Empieza una marca muy, muy parecida a todo esto que se estaba haciendo en Tijuana, pero desde Ciudad de México, y la nombra NACO. Pero obviamente el capital político y el capital económico y el capital social de Chavarín pues es muchísimo más grande que el de Alejandro Zacarías. Y hasta en los Doritos salió, pues, ¿no? O sea, hasta en los Doritos Nachos salía esta marca. No sé qué les pasó, porque fue muy famosa, o sea, masiva. Me acuerdo la primera vez que yo vi una camiseta de Naco en la televisión fue en unos premios MTV. O sea, así de importante era su marca. Y bueno, pues aquí les doy como el mapeo más o menos de cómo empezaban. Allá ahí están así, cómo se vendían antes, ¿no? Y luego como algunas de las marcas que hubo, Norteño, por ejemplo, luego Radio Global, que ya tenía una línea de producción identitaria. Y pues caemos en Tijuana 664, ¿no? Que es una tienda que está en casi todo Tijuana, donde hacen, pues, ya digo, no sé, yo siento que ya no es tan político, sino más bien ya es más como, pues, turístico, ¿no? Como souvenir, exactamente, como souvenir. Entonces, pues, ese es como, digamos, eso podrías investigar en el archivo, pues, ¿no? En mi archivo, eso es lo que se podría ver, como toda esta evolución de que estas 664 pues no salieron de la nada, pues, o sea, la primera que hizo en una camiseta 664 fue Ingrid Hernández. Ella tenía una marca que se llamaba Crónica y fue la primera que hizo 664 en una camiseta, pero no la registró, pues. Estas son unas imágenes de la exposición que tuve en el Museo de Historia de Tijuana, para que más o menos ilustrarles cómo es que se formó, ¿no? Las mesas, todas esas mesas, estas mesas que ven aquí de documentos, pues estaban en resguardo, pues todo eso lo tenía guardado en folders y así. Entonces todo eso salió a la luz. Las camisetas, algunas me las prestó aquí Rosita, me las prestó mi amiga Rosa, otras las conseguí. También algunas de las obras que se presentaron en esta exposición pues son de mi archivo, pero hay otras que también fueron prestadas para la exhibición. Vamos a ver un videito ahí chiquitín. Bueno, ahí se ve la guía de Tierra Prometida, que yo pienso que fue como nuestro gusto. Fue una de las fiestas más, yo creo que más relevantes en ese momento. Fue en el 97, sí, fue en el 97 y fue una fiesta que se hizo pues masiva con varios escenarios. Creo que fue una de las primeras fiestas
multidisciplinarias, también de música de todo tipo, que se hicieron en la ciudad, que se hizo en Parque Azteca, no, Parque, ¿cómo se llama? Paraíso Azteca, en el Paraíso Azteca, y hasta Julieta Venegas tocó pues, ahí en esa fiesta. Y bueno, ya aquí les dejo el archivo en Instagram. Está casi todo lo que voy rescatando, lo que voy limpiando, lo que voy guardando. Le tomo una foto y lo subo al Instagram para que ustedes más o menos vean qué es lo que hay ahí en resguardo. Y bueno, quisiera terminar con esta cita de Enrique Martínez Apodaca, un poeta de aquí de Tijuana, muy joven, que escribió un libro que se llama Capital Hard World, y dice: cada día más ruidosa sigue creciente la mancha, dejando a las periferias malparidas, más lejos que las 5 y 10, más lejos que las 5 esquinas, más lejos que la muerte en el Mariano Matamoros. Y muchas gracias. Y ya si quieren saber un poquito más de la exhibición, Artería Transmedios TV me hizo una entrevista en la exposición, y ahí más o menos se ve gran parte de la exhibición, ahí se ve en ese video. También está el QR para que vayan directo. Ahora sí, ya terminamos.